relato de Stanley Ely está en el fondo articulado sobre la pregunta de la justicia, porque es el relato de un verdugo que busca justificar sus acciones en el sentido de que son una consecuencia de decisiones de justicia y que él lo único que hace es ser un engranaje de esos mecanismos de justicia. Y esa pregunta sobre la justicia es una pregunta que se torna muy relevante en el actual debate sobre el proceso de paz y sobre el acuerdo de paz, porque una de las objeciones al acuerdo de paz de quienes han invitado a votar negativamente en el plebiscito es que esta no sería una paz justa, porque no sería una paz con suficiente justicia retributiva, o sea, justicia sancionadora, del tipo de la justicia que está en el relato del verdugo, frente a los victimarios que han cometido crímenes atroces en el conflicto armado. Entonces, por eso yo lo que quise en esta presentación, inspirada en el relato, pero también en el desafío que tenemos los colombianos el próximo 2 de octubre de votar en el plebiscito sobre la paz, fue un poco hacerme la pregunta sobre la justicia de este acuerdo de paz. Y yo creo que esa pregunta remite a dos temas distintos pero ligados. El primer tema es el tema de qué tan justo es buscar una paz negociada, y el segundo tema es qué tanta justicia hay en esta paz negociada, y eso es lo que uno podría llamar la doble pregunta sobre la justicia en este proceso de paz. La primera, creo que la respuesta ya se ha dado en el debate de la sociedad colombiana de las últimas semanas y meses, en el sentido de que ya parece que todo el mundo está a favor de una paz negociada. O sea, todo el mundo considera que salir por una negociación del conflicto armado que nos ha dividido a los colombianos y que tanto sufrimiento ha ocasionado en estos más de 50 años es la alternativa ética. O sea que buscar una paz negociada es algo justo. Yo creo que ese es un cambio, y digo que ese es el consenso que se ha generado, porque incluso quienes llaman a votar no en el plebiscito dicen que no es porque se opongan a una paz negociada, sino porque consideran que es posible y necesario un mejor acuerdo. Esto es un acuerdo más justo. Esto es un cambio trascendental, y yo creo que positivo, porque hace 8 o 10 años la respuesta era distinta. La respuesta era que para salir de la guerra había que lograr una victoria militar sobre las guerrillas, o por el contrario, desde el punto de vista de las guerrillas, lograr una victoria militar sobre el Estado. Que hoy se diga que la mejor alternativa de salir del conflicto armado es a través de una paz negociada y que esta es la alternativa justa, yo creo que es una evolución positiva. Entonces, a la primera pregunta yo respondería si es justo buscar una paz negociada en Colombia y alcanzarla, y entonces llevaría uno a la segunda pregunta. Pero este acuerdo de paz tiene suficiente justicia en sí misma que sea una buena vía para salir del conflicto armado que hemos vivido. Y ahí quienes se oponen dicen que no, básicamente con dos argumentos, que son los argumentos que yo quisiera enfrentar. El primer argumento es que no sería una paz justa, sino un acuerdo de impunidad, porque no prevé suficiente castigo para quienes hayan cometido crímenes atroces, y segundo, que les permitiría
ulteriormente a responsables de crímenes atroces, de crímenes de guerra y de lesa humanidad, participar en política, y que esos dos ingredientes, la ausencia de sanciones adecuadas para los responsables de estos crímenes y su posibilidad de participar en política, convierten a esta paz en una paz injusta, y que por eso habría que votar no en el plebiscito con el fin de forzar un mejor acuerdo de paz, es decir, un acuerdo de paz que incluya cárcel en todos los casos para los victimarios de crímenes atroces y la imposibilidad de que participen en política, es decir, su inelegibilidad. Ese es el argumento de quienes hoy se oponen al acuerdo de paz, en la medida en que todos los demás argumentos se les han ido derrumbando. Entonces yo quisiera enfrentar esos dos argumentos. Y para enfrentar esos dos argumentos yo creo que uno debe tomar en cuenta varias consideraciones. Primero, el hecho de que uno tiene que valorar en conjunto el acuerdo de paz, es decir, que uno no tiene que, si uno se va a preguntar qué tanta justicia tiene este acuerdo de paz, uno paradójicamente no debe mirar solo las normas relativas o solo los componentes del acuerdo relativos a la llamada jurisdicción especial de paz, es decir, al tema exclusivo de justicia penal, sino que uno tiene que mirar el acuerdo de paz en su conjunto. ¿Y por qué tiene que mirar el acuerdo de paz en su conjunto? Porque, por varias razones. Primero, porque la paz es una totalidad inescindible. Uno no puede votar de manera desarticulada un acuerdo de paz, porque en la paz las guerrillas y el Estado se hacen transacciones mutuas. La guerrilla concede ciertas cosas, que es su desarme y el hecho de dejar de ser guerrilla, a cambio de unos beneficios jurídicos para ella y unos beneficios sociales para poblaciones que ella considera que deben beneficiarse del acuerdo de paz, y a su vez el Estado también hace ciertas concesiones a cambio de también obtener ciertos beneficios. Entonces, como ese acuerdo de paz es global, pues uno tiene que votarlo globalmente. Y si uno tiene que votarlo globalmente, uno no puede votar no simplemente porque hay una parte del acuerdo que no le gusta, sino que uno debe valorar conjuntamente el acuerdo teniendo en cuenta sus beneficios y teniendo en cuenta sus contenidos. Cuando digo sus beneficios, pues obviamente el beneficio más obvio es el hecho de que terminaríamos el conflicto armado con las FARC, y terminado el conflicto armado con las FARC, eso trae beneficios para la sociedad colombiana, no solo en términos de reducción de la violencia, que sería el beneficio más obvio, sino otro tipo de beneficios. Yo creo que la guerra es uno de los aspectos que más ha congelado el debate político en Colombia, porque ha hecho que para la mayoría de la población ciertos temas trascendentales, como los temas de desigualdad y exclusión, no pasen al centro de la discusión política, porque la discusión política está monopolizada por el tema de seguridad, conflicto armado y violencia. En la medida en que eso se reduzcan, podremos tener un debate político más vigoroso sobre otros temas que han estado en segundo plano de la agenda política en Colombia. Y segundo, podremos tener una democracia más vigorosa, porque podremos salir de esas estigmatizaciones mutuas en que si alguien sostiene posiciones de izquierda es calificado de guerrillero, y quien sostiene posiciones de derecha es calificado de paramilitar, siendo que esas estigmatizaciones mutuas impiden un debate democrático vigoroso y profundo. Entonces uno tiene de un lado los beneficios de la paz y de otro lado ciertos costos del acuerdo y ciertos beneficios concretos del acuerdo. Y en esos beneficios concretos del acuerdo, además del beneficio de lograr la paz, pues uno debe tener en cuenta las otras dimensiones de justicia no retributiva, sino de justicia social que trae el acuerdo, que no son para nada menores. Porque si uno quisiera resumir telegráficamente, como diríamos los viejos, o en un trino, como dirían los jóvenes, el acuerdo, uno diría la guerrilla hace ciertas concesiones a cambio de unos beneficios globales y a cambio de unos beneficios jurídicos para ella. Y esos beneficios globales no son menores. Dentro de esos beneficios globales está
toda la reforma de la política rural, que haría que tengamos un agro más justo, más equitativo, gracias, por ejemplo, a la posibilidad de una distribución de tierras con el Fondo de Tierras, de tener una estructura agraria más clara gracias a la formalización de tierras y reducciones de los niveles de pobreza y exclusión gracias a las políticas de inclusión productiva y social que trae el acuerdo. Si uno mira en el campo de participación política, pues uno tendría también unos beneficios, otra dimensión de la justicia muy importantes, en la medida en que habría una mayor protección a la protesta social y la generación de nuevos mecanismos y dinámicas de participación y la protección sobre todo a la oposición política. Si uno lo mira en el tema de drogas, pues tendría uno una política frente a los cultivos ilícitos mucho más razonable, y una menos represiva y más fundada en la concertación con las comunidades y en ofrecerle alternativas productivas, y una mejor política de salud pública frente al consumo y una política más inteligente frente a la criminalidad organizada. Entonces, si uno mira todos esos aspectos que no conciernen directamente a las FARC ni al Estado, sino a la sociedad colombiana, uno ve altos niveles de justicia. Y si uno ya mira en el tema que ha generado más polémica, que es el tema de víctimas y de justicia penal frente a los victimarios, uno también encuentra un acuerdo razonable y bien orientado en términos de justicia. ¿Por qué puede uno ver eso? Y ahí entonces es que la pregunta sobre la justicia se vuelve central, porque una de las cosas que un poco molesta de a veces la discusión pública sobre el acuerdo de paz en ciertos sectores es que un tema enorme de injusticia histórica, que es este conflicto armado con todas las víctimas que ha ocasionado y que podría seguir ocasionando, ese tema tan enorme termina reducido a un tema muy simple que toca enfrentar, pero un tema, digamos, si se quiere, muy reducido, que es el tema de si un cierto número de personas van a ir a la cárcel o no, o si van a recibir otro tipo de sanciones, y eso se convierte en toda la discusión del acuerdo de paz. Entonces, lo que yo he querido es enmarcarlo en esa visión global, pero creo que no podemos eludir las otras preguntas, ya no solo sobre la justicia social que podría traer el acuerdo, sino sobre la justicia hacia las víctimas y la justicia en relación con los victimarios, y entro entonces a mirar ese componente. Entonces, frente a la justicia, frente a las víctimas, lo que uno ve es también un acuerdo que por primera vez ha tomado en serio a las víctimas en el proceso de paz y en el resultado que es el acuerdo de paz, porque tiene, digamos, una dimensión fuerte para garantizar los derechos de las víctimas. ¿Cuál es esa dimensión fuerte para garantizar los derechos de las víctimas? Primero, el establecimiento de mecanismos de esclarecimiento de verdad a través de la Comisión de la Verdad, que es uno de los elementos fundamentales si queremos salir en forma democrática de estas décadas de atrocidad que nos ha traído el conflicto armado. Y es una comisión bastante bien estructurada, con mecanismos de selección de sus integrantes que garantizarían su independencia y su representatividad, y con un mandato suficientemente sólido para que termine haciendo, digamos, un relato y un reconocimiento de las atrocidades que han ocurrido en Colombia y de las responsabilidades de distintos actores en esas atrocidades. Luego tenemos un componente central para las víctimas, que es las políticas de reparación. Esas políticas que buscan que las víctimas no solo reciban apoyos materiales de acuerdo al daño que sufrieron en el proceso de esta guerra, sino que también haya reconocimiento del sufrimiento que tuvieron, y también políticas de reparación colectivas para grupos que fueron victimizados. Ya Colombia tiene una cierta experiencia en políticas de reparación, pero los que han analizado estos temas muestran que hay incoherencias e insuficiencias en esas políticas, y el acuerdo de paz, si es adecuadamente implementado, podría mejorar notablemente la eficacia y la capacidad reparadora de esas políticas. En tercer lugar, tenemos una unidad de búsqueda de personas declaradas desaparecidas, que busca aliviar el sufrimiento de esas familias que aún no sabe
no saben qué pasó con sus seres queridos, ya sea porque fueron fruto de desapariciones forzadas, que tiene unos niveles intolerablemente altos en Colombia, ya sea de personas que no fueron fruto, digamos, objeto de desaparición forzadas, pero porque, por ejemplo, pudieron morir en combate como guerrilleros o soldados y no se sabe qué pasó con sus cuerpos, no se sabe qué pasó con ellos, y esta unidad, que tiene una dimensión humanitaria, buscaría tratar de esclarecer la situación de estas personas. Y finalmente está el componente de justicia sancionadora para los responsables de atrocidades, que algunos consideran que está establecido de una forma inaceptable porque no prevé pena de cárcel para los victimarios de esos crímenes en todos los casos. Pero cuando uno mira el acuerdo de paz, uno ve que ahí se buscó otra fórmula, una fórmula distinta, pero una fórmula compatible con la búsqueda de la justicia y la búsqueda de una paz justa. ¿Por qué? Porque ahí se establece básicamente estas cuatro cosas. Primero, se establece que no habrá amnistía para crímenes internacionales, crímenes atroces, pero sí habrá amnistía para los delitos políticos y conexos. Al reconocer la amnistía amplia para los delitos políticos y conexos, se reconoce que este es un conflicto de carácter político con una guerrilla no derrotada y que por consiguiente lo justo era tratar de encontrar un entendimiento y reconocerles las razones que invocaron para levantarse en armas. No quiere decir aceptarlas, pero sí reconocerlas, y en esa medida establecer que el hecho mismo de la rebelión y los delitos conexos asociados no serían sancionables. Sin embargo, aquellos delitos, incluso conexos con la rebelión, pero que configuren crímenes de guerra y de lesa humanidad, estos no serán amnistiados y deberán pasar ante la Jurisdicción Especial de Paz, es decir, ante un tribunal imparcial e independiente, que es un tribunal nuevo o una jurisdicción nueva, que tiene bastante compleja para explicarla en estos minutos, pero que es, digamos, como una jurisdicción nueva, imparcial e independiente. Y entonces aquí se logró algo único en el mundo, que es que dos partes que se encuentran para negociar no pactan entre ellas la impunidad de sus atrocidades, sino pactan entre ellas crear un nuevo órgano imparcial e independiente al cual someten el conocimiento de estos crímenes no amnistiados y no amnistiables. Y ahí se establece el triple carril. El triple carril es que aquellos que colaboren, reconozcan responsabilidad y verdad de manera inmediata, no tendrían cárcel, sino otro tipo de sanción, restricción de la libertad para cumplir sanciones útiles para las víctimas o para la sociedad, como que llaman unos sanciones restauradoras, como desminado de campos minados o como construcción de obras para las víctimas en concertación con ellas. Quienes no colaboren inmediatamente, sino tardíamente, recibirán penas de cárcel de 5 a 8 años, y quienes no colaboren pues, y sean vencidos en juicio por este tribunal, entonces tendrán sanciones ordinarias de cárcel, pero solo hasta 20 años. Entonces la pregunta es este sistema suficientemente justo para lograr la paz? Y yo creo que la respuesta es claramente que sí. ¿Por qué la respuesta es claramente que sí? Porque primero uno tiene que ver todos los beneficios de los que había hablado anteriormente del acuerdo, es decir, los beneficios de parar una guerra que nos ha ensangrentado. Segundo, todos los beneficios que contiene el acuerdo mismo, más allá de las FARC y del gobierno, o sea, una nueva política rural, una nueva política de drogas, unos mecanismos de participación política más robustos y mayores garantías a la oposición, todos los otros mecanismos de garantía de los otros derechos de las víctimas, a la verdad, a la reparación y al esclarecimiento humanitario de las personas desaparecidas, y en el tema de justicia retributiva, es decir, de justicia sancionadora, la búsqueda de una fórmula en donde hay sanción, pero una sanción distinta, porque se trata de construir una justicia sancionadora, pero que permita a las guerrillas convertirse en actor político y reincorporar o incorporarse a una vida política más robusta y democrática, y por eso no podía ser una justicia humillante propia exclusivamente de la cárcel.
Entonces, por eso yo creo que a la pregunta de si es justa esta paz, uno podría responder, esta paz es justa porque es justo buscar la paz, y esta paz es justa porque contiene elementos de justicia suficientes para salir de la guerra, y es justo intentar salir de la guerra después de 50 años de un conflicto armado atroz.